Continuamos aquí en nuestro programa Pulso Informativo, que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde aquí en Onda Digital Perú. Nos pueden seguir todos los días a través de nuestra página web www.ondadigital.pe y también a través de nuestras plataformas virtuales. Estamos en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Continuando en esta parte de nuestro programa, tenemos la presencia del señor Óscar Pozo Acero, candidato con el número 7 en el Frente Amplio. Con él vamos a conversar en este segmento sus principales propuestas desde el lado del Frente Amplio, él como candidato número 7. Señor Óscar Pozo, muy buenas tardes. Buenas tardes Beto, buenas tardes amigos de Onda Digital. Señor Óscar Pozo, siempre comenzamos en esta parte para un poco dilucidar a nuestros queridos televidentes quién es nuestro candidato, quién es Óscar Pozo Acero. Óscar Pozo Acero es un limeño de 54 años, hijo de padre piurano y madre ancashina. Mi lugar, mi distrito de residencia es Independencia y en general todo el cono norte de Lima. Soy abogado, estudié Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo especialización en gestión pública en la Universidad ESAN y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mi especialidad principalmente está vinculada a la gestión de proyectos, en la elaboración y gestión y evaluación de proyectos en instituciones públicas como privadas. Soy, hasta el 30 de septiembre, fui asesor principal en el Congreso de la República, fui asesor del congresista Wilber Rosas del Cusco. En mi época universitaria fue el director de la Academia de la Federación Universitaria de San Marcos. Fui militante fundador de Izquierda Unida, soy militante del Frente Amplio y he sido elegido en elecciones, primero en el Comité Distrital, luego en Lima Norte, luego en una elección de Lima Metropolitana. Actualmente soy coordinador alterno de Lima Metropolitana, soy dirigente político del Frente Amplio. Dirigente político nacional del Frente Amplio. De Lima. De Lima Metropolitana del Frente Amplio. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la organización Frente Amplio que lo lidera nuestro querido amigo Marco Arana? Bueno, esta es una organización joven, entonces nosotros tenemos... Antes eran Tierra Libertad, sí, ¿no? Y después sí, pasaron a constituir Frente Amplio. Ciertamente el tema del cambio de nombre fue para facilitar la constitución, la conformación del frente político. ¿Electoral? Sí. Bueno, es un frente político no solamente electoral, sino un frente político para dar la lucha política por la defensa de los derechos de los pobres de este país, que son los que están continuamente segregados, maltratados, ninguneados en este país. Entonces, nosotros tenemos 11 años como organización política. Esa es mi trayectoria. ¿Y cuál es su balance, ya que usted es un cuadro político formado en las canteras pues, de la izquierda, usted ha sido dirigente pues, de la gloriosa Federación Universitaria de San Marcos, activista, dirigente también en el Cono Norte, y usted ha estado pues, cercano a los acontecimientos que ha vivido nuestro país en estos últimos meses, que ha sido la disolución del Congreso, la convocatoria de elecciones y un conflicto que ha venido pues no solamente hace un año ni dos, sino que desde el momento mismo que el señor Pedro Pablo Kuczynski asumió funciones. ¿Cuál es su balance ya como político de estos acontecimientos? A ver, en principio es el sistema y el modelo mismo que ha entrado en crisis. O sea, que quizás el punto donde se nota la mayor gravedad ha sido a partir de este gobierno, pero si ustedes se dan cuenta, en este país en el último año se ha evidenciado no solamente que este es un sistema que reproduce la pobreza, que reproduce la inequidad, es un sistema depredador, la naturaleza la depredan totalmente, sino también que reproduce la corrupción. O sea, fíjense ustedes que tenemos un presidente preso, uno que se ha suicidado y todos los demás envueltos en procesos judiciales. Entonces, eso es este modelo, este sistema es de conocimiento público
que los grandes empresarios de este país han financiado a determinada organización política para que defienda sus intereses en el Congreso de la República. Porque ese 3.650.000 que le ha dado el grupo Romero, que sí, Credicor, y los 200.000 que dice el grupo Gloria, y seguiremos sumando. Hay un meme que está rompiéndola en la red que dice que Keiko Fujimori ha recaudado más que la Teletón, ¿ya? O sea, es para que defiendan los intereses de esas empresas. Entonces lo que le falta a este país es tener representantes del pueblo en el Congreso de la República. Esa es la gran tarea que nos han dado en el Frente Amplio. En el Frente Amplio nos han dado la tarea de darle representación al pueblo. Entonces, Pero y dentro de ese escenario y dentro de ese análisis que usted lo ha dicho tan claro, que es en realidad un cuestionamiento mayor, no a través de lo que vemos y lo que es público, ¿no? A través el conflicto que se dan en fuerzas políticas que están gobernando o que son parte del propio sistema. Estamos en un periodo constituyente, estamos en un periodo que tal vez la ciudadanía pueda debatir y pueda avanzar a un debate constitucional. Estamos ciertamente en un momento constituyente. La gente ya tiene claro que con esta regla de juego, con esta estructura del Estado ya no da más. Sin embargo, lo que falta es bajar un poco el debate, sacarlo de lo que a veces solamente los medios permiten que los opinólogos, entre comillas, los que saben, opinen, aquellos que dicen que al pueblo no se le escucha, sino se le gobierna. O sea, ese tipo de personas son las que tienen, digamos, posibilidad de dar su opinión en los medios. Sin embargo, el nuevo contrato social, la nueva constitución va a tener que ser construida desde abajo, escuchando al pueblo, el tipo de sociedad a la cual quisiera aspirar. Nosotros tenemos una propuesta programática como organización política que se llama Construir una sociedad del buen vivir. Esa es nuestra propuesta programática. ¿Ese es el eje central para este periodo? Por supuesto. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear en este proceso es para seguir avanzando en crear las condiciones para llegar a una asamblea constituyente que nos permita hacer las reformas estructurales que este país requiere. Que demanda. Bueno, ¿y cuáles serían ya las propuestas concretas de Óscar Pozo Acero, que va con el número 7 del Frente Amplio? ¿En qué sector, en qué eje va usted a trabajar? Bueno, las funciones en el Congreso son tres, ¿no? El tema legislativo, tenemos 3 propuestas iniciales vinculadas al tema lucha contra la corrupción. En principio, lo que necesitamos es tener representación política. O sea, solo los distritos mesocráticos tienen representación en el Congreso. No hay congresistas que vengan de Lima Norte, de Lima Sur, de Lima Este. Entonces, la primera propuesta es continuar con el tema de la reforma electoral, continuar con el tema de la reforma política para que los 36 congresistas de Lima tengan, efectivamente, el proyecto existe, ya lo presentó el Frente Amplio, para que tengan representación. Por 11, sí, cierto, 11, al otro le tocaba 9, de acuerdo a la población electoral que cada Lima tiene. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es, luego de la constatación de que están envueltos en actos de corrupción, que son en la práctica delincuentes, algunos ya condenados y otros en proceso, es eliminar la pensión vitalicia a los expresidentes. O sea, no tienen derecho a recibir un sol más del dinero público. Lo tercero es la modificación de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria en el Congreso ha servido como un manto de impunidad. Y para algunos les ha servido para que desde el Congreso protejan a sus socios en el Poder Judicial, el hermanito Inostroza, o en la Fiscalía. Cuellos blancos. Los cuellos blancos, está Chávarri. O sea, eso es un escándalo. Entonces, eso ¿cuál es el propuesto ahí concreto de ley? ¿O cuál es la vamos a modificar la inmunidad parlamentaria, porque la inmunidad parlamentaria tiene que ser usada para proteger al congresista en su función. Claro. No puede ser que haya un congresista que se atrevió a tocar a una aeromoza y por la dichosa inmunidad parlamentaria no podía ser detenido. O este señor que recién lo han encontrado, recién lo han detenido, que había robado galones de gasolina, pero que sin embargo la mayoría, como eran socios políticos, la mayoría lo protegía y no lo podía detener
O el señor Viera, ¿no? Que hacía negocios por supuesto, totalmente escandalosos tras bambalinas. que al día siguiente del cierre del Congreso ya hizo 2 intentos de fuga. Entonces, esas son las primeras propuestas. Pero también está la función de representación. Nosotros nos estamos moviendo mucho porque la militancia, el Frente Amplio, está en las Limas. Nosotros estamos visitándole a los compañeros y ellos lo que requieren es que se les resuelvan los problemas concretos. El tema de los servicios básicos, agua, desagüe, el tema de la electricidad. Las habitaciones humanas. Sí. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Si es que ellos llaman, visitan a estas empresas a cargo de brindar esos servicios, no les hacen caso. Pero, como les decía al inicio, vengo de ser asesor del Congreso y yo sé que si el congresista llama al señor de Sedapal, al señor de tal empresa, ellos vienen. Hay que llamar también a los dirigentes de la zona, hay que llamar al alcalde y decirle, este es el problema, a ver cómo lo resolvemos, para cuándo está previsto. Es un escándalo que solo el 45% del presupuesto destinado a la compra de medicinas se haya usado hasta la fecha. O sea, ya estamos por terminar noviembre y solo se ejecuta el 45%. Y los pobres de este país, los que van a las postas, a los hospitales, cuando llegan a la farmacia dicen, no hay medicina, no hay la medicina. Pero eso es nada más que incapacidad en la gestión. Entonces, de eso se trata, de que el congresista sea el representante y pueda ayudar a resolver estos temas. Y la tercera función tiene que ver con el tema de fiscalización, con el tema de control político. O sea, yo estoy muy marcado por el discurso que dio César Villanueva cuando el actual presidente asumió funciones, y él, cuando pidió el voto de confianza a su gabinete, mencionó, unos hablan de 16, otros hablan de más, pero él mencionó que todos los años este país pierde 14.000 millones de dólares por el tema de la corrupción. Ese es un escándalo. Entonces, los proyectos se están ejecutando, se paralizan, las empresas se declaran en quiebra, o sea, no se ejecuta presupuesto, o sea, todos estos escándalos que lo repercuten directamente. Sí, por supuesto. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, frente a una clase política que ha mostrado incapacidad, una clase política fallida, porque no ha logrado gestionar el país, gestionar el gobierno, gestionar el Estado, y lo único que ha hecho es beneficiarse y lucrarse, es un escándalo que los congresistas disueltos pretendan el tema de la elección. O sea, es un escándalo que el partido aprista esté llevando a ese señor Mulder, que lo único que ha hecho, más que legislar, lo único que ha hecho es proteger a la corrupción. O los señores que han estado en el fujimorismo. Unos van con el fujimorismo, otros han pasado al Partido de Solidaridad, y etcétera. Entonces, lo que este país requiere es que la clase política, porque sí tenemos reserva en la clase política, sí tenemos reserva moral entre los profesionales, que podemos llegar al Congreso y recuperar lo que siempre fue el ejercicio de la política como vocación de servicio, no para servirse a sí mismo. Hay gente que entra al Congreso primero porque está pagando el favor que le han dado. O sea, yo te financio la campaña, pero cuando tú estés ahí, te toco la puerta. Tú sabes que yo te voy a tocar la puerta para que me beneficies. Además, hay gente que entra y termina haciendo del ejercicio de la política un medio de sobrevivencia. O sea, resuelve su tema económico. Entonces, el ejercicio de la política como servicio se ha perdido. Y no puede ser. Le estamos dando un mal mensaje a los jóvenes. O sea, la política dignifica al propio ser humano. O sea, el ser humano más lúcido hace ejercicio de la política. Hay un tema, señor Óscar Pozo, que está ahí en el debate nacional, y es el referido a la elección del Tribunal Constitucional. Como usted sabe, las ternas se presentan sobre la elección, o las propuestas, perdón, de los partidos que tienen representación política en el Parlamento. Muchos ciudadanos, muchos colectivos han criticado esta forma de elección. Bueno, existe una normatividad respecto del Tribunal Constitucional y por lo tanto de su elección.
ese mecanismo, ¿qué le parece a usted? A ver, en principio hay algunos que están amenazando que llegan al Congreso para cerrarle el camino a que la izquierda que quiere hacer el cambio del capítulo económico de la Constitución. Mentira, no es solo el capítulo económico de la Constitución, porque lo que están mencionando corresponde al tema de la administración de todo el sistema de administración de justicia en este país, o el tema de la reforma electoral. O sea, si uno se pregunta si está de acuerdo cómo está organizada la administración de justicia en este país, todo el mundo va a decir que está en contra. Cuando uno pregunta sobre el tema de la administración en general de los servicios, 6% para la educación, y sin embargo no se cumple. Pero ese es un modelo que ya cumplió su ciclo, no sirve. Lo que nosotros necesitamos es involucrar a la propia sociedad organizada en sus instituciones, en su representación, para que tengan la capacidad de participar en el proceso de la elección y en el propio proceso de control, de evaluación de los administradores de justicia en este país, cualquiera sea la institución. Entonces, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, en mi opinión, ha sido un retroceso. Fracasó en una primera etapa. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura, si ustedes lo leen y lo pueden revisar, significaba un avance, porque tenía representación de la sociedad. O sea, lo comentaban diciendo que era uno de los modelos más avanzados. Y lo han cambiado por la Junta Nacional de Justicia, que es puro Estado. ¿Ya? Ese es un retroceso. Pero esos son temas que se discuten con mayor detalle. Yo espero que en algún momento podamos tratar este tema con especialistas para poder dar nuestra opinión. Mucho más correcto. Bueno, ¿cuál sería su mensaje final ya a nuestros amigos televidentes? Tengo las manos limpias, una trayectoria limpia, tengo mi vida resuelta. Afortunadamente vengo de una familia con valores. Los militantes del Frente Amplio me conocen, me han dado la tarea, yo estoy acá en representación de ellos, tengo la tarea de representarlos y mi tarea es la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos del pueblo. Para eso estoy yendo al Congreso. ¿Con el número? 7. En el Frente Amplio. Frente Amplio con el número 7. Muy bien, estuvimos con Óscar Pozo Acero, candidato por el Frente Amplio con el número 7. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en Pulso Informativo.